Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín. Le damos gracias a Dios por este hermoso día y que Dios nos hable en esta hermosa mañana. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. La bendición que tenemos de habernos levantado, de ver un hermoso día. Y saber, Padre, que tú en esta mañana, Señor, vas a hablar a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y que esta palabra, Señor, haga y forme el carácter correcto que nosotros necesitamos delante de ti. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para que podamos, Señor, asimilar tu palabra y ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hablar que muchas veces de algo que nos pasa, nos puede pasar en la vida, ¿verdad? De que podemos tener accidentes, podemos tener fracasos, podemos tener desgracias. Pero hoy vamos a hablar de un personaje que está en segunda de Samuel capítulo 4 verso 4. Y vamos a hablar de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era el nieto del rey Saúl. Su padre era Jonathan. Pero como había mucha guerra en ese tiempo y estaba la guerra en su punto, al más alto índice, pues el enemigo estaba arremetiendo con toda la familia del rey Saúl. Entonces, pues le estoy dando más o menos una pequeña reseña para que tengamos idea de lo que puede pasar cuando se acercan las tragedias a nuestras vidas, pero que sabemos que tenemos un Dios poderoso si somos obedientes a su palabra. Entonces estaban huyendo y la verdad pues le tocó que pues a la señora que cuidaba a Mefiboset pues, se le cayó de las manos y Mefiboset quedó lisiado en las dos piernas. Muere en ese instante, hermanos, dice la Biblia, que murió en ese momento su padre y su abuelo. Y para colmo, él queda cojo, queda lisiado de las dos piernas. Vamos a ver en segunda de Samuel capítulo 4 verso 4, dice así la palabra: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Miren, hermanos, aquí dice en el versículo 4 que había llegado una noticia de la muerte de Saúl. Muere el abuelo y después muere su padre. Y la nodriza lo tomó y estaba huyendo, hermanos, iba corriendo, huyendo del enemigo. Entonces toma al niño, está huyendo, y mientras ella iba huyendo, el niño se le cayó de los brazos y quedó cojo. Así es que, hermanos, hoy en esta hermosa mañana vamos a aprender de lo que Dios nos está enseñando. ¿Sobre qué? Sobre la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Mefiboset vivió una historia de dolor, pero también tuvo que aprender la historia de su restauración. Y a pesar de su discapacidad física, que era cojo, experimentó un impresionante giro en su vida. Y aquí están algunos puntos, ¿verdad? Que vamos a hablar ahorita, en un momento. Él es impresionante lo que le pasó, hermanos. De verdad, si nos concentramos en la historia, en la palabra de Dios, que dio un giro en su vida tremendamente. Toda su vida vivió en Lodebar, un lugar donde no había pastos, un lugar a donde nadie se comunicaba, un lugar seco. Y yo creo y siento que muchas veces luego estamos pasando por ese tipo, por un Lodebar espiritual, que estamos sufriendo y que estamos pasando por carencias, por sufrimientos, por agotamientos. Entonces, hoy en esta mañana, yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros y vamos a aprender de Mefiboset. ¿Cuál es la historia de Mefiboset? Mefiboset era el hijo de Jonathan, como habíamos dicho ahorita hace un rato, y era nieto del rey Saúl. Entonces a los 5 años sufre una caída, sufre un accidente que lo deja cojo. Y de los dos pies, hermano. No fue de uno, sino fue de ambos pies. Su vida cambió cuando el rey David lo llama a su presencia. Así es que, punto número 2, vamos a ver la gracia de Dios.
¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Aunque Mefiboset estaba en un lugar desolado, en Lodebar, alejado, no tenía a nadie, estaba totalmente solo, la gracia de Dios, la gracia divina de Dios se manifestó en su vida. ¿Cómo se puede manifestar la gracia de Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando? Quizá luego vemos pocas oportunidades en nuestras vidas y estamos en decadencia y decimos, Señor, ¿por qué ya te olvidaste de mí? ¿Qué está pasando, Señor? Yo estoy compartiendo la palabra y de repente cuando comparto algo, estoy dando fe cuando lo que está careciendo en mí es lo que estoy hablando. Y la realidad, hermanos, es que esa es la fe. Hablar de lo que no tenemos para que se haga visible. Escúchenme bien. La fe, hermanos, es hablar de algo que no tenemos para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Si no, no sería fe. Entonces, Mefiboset fue restaurado y recibió bendiciones eh, eh, inimaginables, hermanos. De verdad, no nos podemos imaginar cuánta bendición recibió Mefiboset. Y aquí vamos a darnos cuenta que también así pasa en nuestra condición humana, como Mefiboset. Mefiboset representa a toda la humanidad coja y alejada de la gracia debido al pecado. Hay mucha gente, hermanos, que está cojeando espiritualmente, que todo se le cae, todo se viene abajo. Hay personas cojas que de repente no están caminando con sus dos pies firmes en el reino de Dios. ¿Cuándo es cuando empezamos a cojear, hermanos? Cuando no perdonamos. Tú y yo podemos ser cristianos que de repente no queremos perdonar. Entonces ya estamos como Mefiboset, estamos cojeando. Cuando no tenemos fe, estamos cojeando. Cuando estás enojado, estás cojeando. Cuando hablas palabras negativas, estás cojeando. Entonces debemos de ver una realidad latente en nosotros, hermanos, que desgraciadamente, pues cuando estamos alrededor de la circunstancia, estamos pasando por ciertas cosas y que empezamos a cojear, hermanos. El desánimo nos hace cojear. El que tú llegues tarde a la iglesia te hace cojear. ¿Por qué llegas tarde? Pues un cojito siempre se dilata para llegar a sus actividades, ¿no? Entonces, cuando una persona llega tarde a la iglesia, a su trabajo, a la escuela, a cualquier lugar, hermanos, es porque es una persona coja espiritual. Le cuesta trabajo caminar hacia la dirección a donde va a ir, hacia donde se va a dirigir, hermanos. Entonces, es bien importante, hermanos, que vamos a ver de qué manera, a lo mejor estamos hablando de la cojera espiritual. Y yo les quiero decir, hermanos, en el año de 1997 yo tuve un accidente, estaba trabajando en el periódico El Universal. Y pues yo iba bien, yo de cierta manera, pues yo conocí al Señor en 1991. Y, y pues yo me costaba mucho trabajo entrar al reino de Dios. Entonces, eh, pues en el año del 97 yo iba manejando mi moto y de repente una camioneta se me cruza y me embiste y me voy a estampar en la pared. Ahí pues se me rompió el casco, llevaba yo el casco puesto, gracias a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que no me percaté que en ese momento la pierna se me había lastimado. Me salió mucha sangre. Yo oí cuando los de rescate me dijeron que, bueno, dijo la otra persona, que yo tenía expuesto el hueso en la tibia y el peroné. Entonces, hermanos, pues no reaccioné y cuando tú tienes una impresión, hay impresiones, bueno, no quiero eh, este, hablar palabras estereotipadas, pero ojalá y algún día lo puedan estudiar. Hay experiencias que trascienden nuestra razón y hay experiencias psicosomáticas, ¿verdad? Este, que de repente provocan traumas en nuestras vidas. Entonces, yo no me di cuenta cuando me pegué en la pared ni cuando me hice la herida en la pierna derecha. Entonces, por un tiempo, hermanos,
quedé cojo. 11 meses estuve con muletas. Imagínense, todos los días, bueno, ya cuando salí del hospital, de que estaba internado, yo tenía que ir a curación. Desde mi casa al centro, pues son como, eran en la combi, porque daba mucha vuelta, era 1 hora. Y yo tenía que ir todos los días a que me hicieran curación, con las muletas. Me costaba mucho trabajo. Y ahora imagínense, hermanos, vivir en el cuarto piso y bajar con las muletas, era muy tedioso y era muy problemático. Entonces, todos los días así, hasta que cicatrizó la herida. Fueron meses, hermanos, todos los días, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces, no podía caminar bien, estaba cojo. Pues le doy gracias a Dios que en este tiempo, en ese año, en el 97, pues habían muletas. Pero yo me pongo a pensar ahorita, estaba viendo la historia de Mefiboset, ¿habría muletas en ese tiempo? ¿Habría una manera cómoda para poder transportar, si podemos llamarlo cómodo, de poder caminar? No, hermanos. Estaba totalmente lisiado y de las dos piernas. A mí me pasó en una pierna, en una sola pierna. Pero es difícil, hermanos. Entonces, debemos de ver y aprender de la historia de Mefiboset. Estamos hablando de él, no de ningún hombre mortal, bueno, aquí en nuestro tiempo, un ser humano en nuestro tiempo. Su actitud de humildad y gratitud fue inesperada, era inesperada, hermanos. Tomó una decisión crucial. Como les decía, él estaba viviendo en Lodebar, y Lodebar espiritualmente se puede decir que era algo seco, sin comunicación con nadie. En este caso, a lo mejor no tenía que comer. Muchas veces nosotros como Mefiboset estamos en un Lodebar espiritual y no tenemos que comer palabra espiritual. Quizás estamos en los lugares a donde no nos habla Dios. Entonces, hermanos, así como Él fue recibido en la mesa del Rey, también podemos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo podemos estar comiendo en la mesa del Rey. Así que el Rey David pregunta y dice, ¿habrá alguien a quien yo haga misericordia? Vamos a ver a 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver la bondad de David hacia Mefiboset. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Hermanos, es bueno aclarar este punto muy importante, que David tuvo misericordia de Mefiboset. Se acordó cuando él hizo un pacto con Jonatán, hizo un pacto y dijeron que nunca se iban a abandonar, que siempre iban a estar presentes. Pero les voy a decir algo, hermano. Dios, cuando hace un pacto con nosotros, siempre está al cuidado y la protección de cada uno de nosotros. Dios no se olvida de nadie. Así como David se acordó y preguntó que si había alguien todavía que había vivido de la casa del rey Saúl, y efectivamente había alguien. Yo te digo una cosa, hermanos, cuando tú pienses que ya todo se acabó, que ya todo se terminó, Dios siempre tiene cuidado de ti. Le dijo
le dijo David a Mefiboset, no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan. Y Dios te dice y me dice a mí, no tengas miedo, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a los recuerdos cuando tú te acercaste por primera vez a mí. Y Dios te dice, hermano, y te devolveré todas las tierras, todo lo que tú perdiste, y comerás siempre en mi mesa. Hermanos, Dios siempre nos va a regresar lo que el diablo nos robó. El Señor quiere que siempre estemos en su mesa comiendo. Y les voy a decir algo, hermanos, bien importante. Cuando Mefiboset fue invitado, llegó a la mesa, y quiero decirte que estaba con el rey. Los invitados todavía habían dilatado para llegar. Y en eso están platicando, ¿verdad? De todos los sucesos, todo lo que pasó en la vida de Mefiboset y su familia. Y va llegando la gente, hermanos, poco a poco. Y estaba sentado a la mesa del rey Mefiboset. Pero llega un momento, hermanos, en que termina la comida, se levanta Mefiboset y se va. Y la gente que no lo conocía lo miró, y cuando se levantó de la silla, de la mesa, se le vio sus defectos, se le vio la cojera. Hermanos, te voy a decir algo. Cuando tú y yo nos levantamos de la mesa del rey y no estamos comiendo en su presencia, siempre se nos va a ver lo cojo. Siempre se nos van a ver los defectos, hermanos. No debemos de levantarnos de la mesa del rey. Debemos de siempre estar alimentándonos de su palabra, de siempre estar alineados al Espíritu Santo de lo que Él quiere, de lo que Él demanda de nosotros. Hermanos, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios que tenemos nuestras piernas, que tenemos toda una gran bendición de parte de Dios para que podamos nosotros tomar la actitud correcta y sembrar siempre en el reino de Dios. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos. Primero, Señor, porque tú permites que tu palabra siempre nos esté hablando a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades. Señor, saca todo lo cojo que hay en nosotros. Saca todas nuestras debilidades, que muchas veces, Señor, el no estar bien con mi hermano, con mi hermana, eso me hace verme cojo. El que yo esté en desacuerdo con mi hermano, con mi hermana, siempre se va a ver la cojera en mí. Señor, líbranos. Ya basta de tantas situaciones adversas en mi vida. Ya basta de tantos errores continuos que siempre me dejo llevar por mis emociones, por mi carne, por mis debilidades. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdanos para trabajar juntos, para trabajar en unidad, como verdadero cuerpo tuyo, Señor. Haznos amables, humildes, prudentes, decorosos, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea por amor a tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Bendiciones.